Bueno, le damos una bienvenida a las personas que están llegando acá. Bienvenidas, bienvenidos todos. Y vamos a tocar un tema bien interesante en esta mañana que se está notando por todo lado de la sociedad, se nota en el mundo. Y bueno, ¿quién aquí cree o piensa que no es impaciente? Uno que diga, yo no soy impaciente, yo me aguanto. Eso es como difícil, ¿cierto? Eso es complicado. Cuando estamos en apuros, cuando estamos en necesidad de algo, ¿quién no se impacienta? No hay ser humano que no pase por eso. Perdón, perdón. Tengo esa garganta irritada por el polen me tiene. Pero no se impacienten, que eso se me va a pasar. Tranquilo que aquí tienen pastor para rato. Amén. La impaciencia ha hecho acabar vidas enteras. Mujeres pensando que esa era la última oportunidad, se agarraron del último hueso del desierto y perdieron. Que no tuvieron paciencia, pensaron que ese era el último y que los iba a bajar el tren y se montaron ahí, perdieron. Y así le ha pasado también a los hombres. Se han agarrado a la primera que llegó, una escoba con falda y vámonos, y perdieron. Entonces, la impaciencia le ha hecho mucho daño al ser humano, desde el principio de la historia. Por la impaciencia, Caín mató a su hermano, porque no tuvo paciencia de trabajar en sí y trabajar en darle una buena ofrenda al Señor. Prefirió matarlo que no trabajar en sí. Entonces, la impaciencia en ocasiones nos lleva a matar a nuestros seres queridos. Porque a Caín le dieron celos, pero fue por la impaciencia, porque no tuvo no generó la capacidad de poder presentarle al Señor una buena ofrenda. Y decidió mejor matar a su propio hermano. ¿A quién has tratado de matar tú? Al tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, al tiempo no lo mata nadie. El tiempo nos mata a nosotros, porque nosotros estamos sujetos al tiempo. Envejecemos. Dios no está sujeto al tiempo. Él está en un tiempo que se llama el Kairos. Tú y yo estamos en un tiempo que se llama el Cronos, que se puede contar segundos, minutos, días, semanas, meses, años. Dios, para él un día son 1000 años y 1000 años es un día. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Amén. Yo creo que en esta mañana me acompañen, por favor, a la primer libro de Samuel, del profeta Samuel, capítulo 3. Y vamos a analizar una historia bien interesante de uno de los hombres que pudo haber llegado a dejar su nombre muy alto, pero por ser impaciente perdió no solamente su vida, sino perdió su reinado y con él acabó con toda su familia. Cuando tú y yo somos impacientes, no solamente nos ponemos en peligro nosotros, sino que acabamos con nuestros hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 13. El que lo vaya encoronando, que necesite una Biblia, levante su mano, que aquí hay Biblias para todos. Amén. Leemos la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gaaba de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los ojos de los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad.
Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Padre, yo te doy gracias, Dios de la gloria, por esta bendita, preciosa y poderosa palabra, Señor. Y en esta mañana oramos, Señor, para que tu palabra descienda de los cielos como desciende las aguas y la nieve, Señor, que riega la tierra y la hace germinar y producir frutos, Señor, hasta que sobre y abunde, Señor. Que esta palabra haga rebardecer nuestros corazones en paz, en esperanza, en gozo y en paciencia, Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Vemos una historia bien interesante aquí del primer rey de la nación de Israel. Lo curioso es que cuando empezamos a leer esta historia, Dios hizo con este hombre lo que no había hecho con ningún otro. Dios le mudó el corazón, Dios le cambió el corazón a él. Eso es algo sorprendente, que Dios le cambie el corazón a uno, fabuloso, o sea, le está dando a ganar el 50% de la batalla. Hoy en día a nosotros nos toca trabajar con nuestro corazón, perdonar, obligarnos a perdonar, obligarnos a venir a la iglesia, a obedecer, obligarnos a leer la Biblia. Pero que cuando Dios le cambia el corazón a un hombre, wow, eso es algo maravilloso. O sea, la tenemos fácil, la tenemos ganada. Pero sin embargo, ese hombre que Dios le cambió el corazón, por su impaciencia, por su falta de fe, de confianza en Dios, permitió que su impaciencia lo arruinara a él. Y dice la palabra de Dios que él estaba con 2000 hombres en un lado de la batalla y que vinieron contra él, pues un gran ejército, 30.000 carros, 6000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¿Quién no se va a asustar ante un enemigo tan poderoso? Pues todos, ¿cierto? Al ver que usted está con 2000 y viene un ejército de 36.000 en carros, 6000 en caballo y un poco de gente a pie, numeroso como la arena del mar, pues cualquiera entra en pánico. Pero cuando tú estás con Dios, cuando tú conoces a Dios, dice la palabra de Dios que aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré tranquilo. ¿Por qué? Porque no se impacienta. ¿Por qué? Porque ha aprendido a conocer a Dios. ¿Por qué nos impacientamos nosotros o por qué perdemos la paciencia? Simple y llanamente porque no hemos conocido a Dios. Llega la necesidad y entramos en desespero. Llega la crisis y nos arrancamos los pelos. Llega la crisis y vamos a empeñar la olla a presión, vamos a vender el televisor, vamos a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a conocer el corazón de Dios. ¿Sabe qué dice Dios? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te bendeciré. Él no dice algunas veces, ni cuando me acuerde, si me sobran. Él dicho, siempre te sustentaré. Él sabe de qué cosas tienes tu necesidad y de qué cosas tengo yo necesidad antes de que se las pidamos. Entonces, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te impacientas? Como dicen mis hermanos los mexicanos, ¿por qué te agüitas? Suena chistoso, pero eso pasa. Nos agüitamos, nos debilitamos, las piernas nos tiemblan. En este país nos quedamos sin trabajo y más de uno empieza a sufrir taquicardia. Automáticamente. Uy, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Terrible. Mire lo que le pasó a este hombre. Él era el rey y a los únicos que tenían permitido ofrecer holocaustos y sacrificios era al sumo sacerdote o a los levitas.
Él no, aunque era el rey, no tenía la autoridad o el permiso de Dios para hacer lo que él hizo. ¿Qué cosas has hecho tú cuando estás en impaciencia? Porque este hombre hizo una cosa terrible. Dios es un Dios de orden y a cada uno le da un lugar, a cada uno le da una posición y a cada uno le da una responsabilidad. La mujer no puede hacer lo que le corresponde al hombre, el hombre no puede hacer lo que le corresponde a la mujer. Sencillo. Usted varón haga lo que le toca, usted mujer haga lo que le toca. Pero muchas veces la mujer quiere hacer lo que hace el hombre, se impacienta. ¿Y qué? Pierde su tiempo, pierde su energía y hasta pierde sus hijos. ¿Qué? Se están impacientando. Entonces, eso no es bueno. Este hombre le había dado el profeta una orden de esperar 7 días. Él tenía una fecha límite que muchas veces nosotros no la tenemos. Él tenía 7 días, tenía que esperar 7 días. Pasó el primer día, pasó el segundo, pasó el cuarto, pasó el quinto, llegó el sexto, llegó el séptimo. Ya, pero él veía que la gente se le desertaba, porque el ejército que venía contra él era numeroso. Y la gente se le empezó a desertar y él empezó a entrar más en pánico, empezó a entrar más en desaliento, en impaciencia. Llegó el mediodía y se estaba comiendo las uñas de las manos. Llegaron las 3 de la tarde y se estaba arrancando los pelos. ¿Cuántas veces ha arrancado usted el pelo? ¿Por qué? Porque nos impacientamos. El Señor le dijo a través de Samuel que llegaba en 7 días y el día para los hebreos termina a la medianoche. Para nosotros termina a medianoche. Él se impacientó, hizo lo que no tenía que hacer. Él se impacientó y cometió uno de los pecados más graves, porque cuando él ofreció el sacrificio, él no pecó contra el hombre. Cuando nosotros comparamos los pecados, los errores o las equivocaciones que cometió el primer rey de Israel, que fue Saúl, y el segundo rey, que fue David, aparentemente David cometió más pecados, porque David cayó en fornicación, fornicó con adulterio, con la esposa de un general de él, de su hombre de confianza. No solamente tuvo relaciones con ella, sino que la embarazó. No solamente la embarazó, sino que mandó traer al esposo y lo trató de engañar, lo trató de emborrachar y efectivamente lo emborrachó, pero el hombre que era fiel a su señor no durmió con su esposa en el tiempo que lo hizo traer de la guerra, porque lo hizo traer del frente de batalla para emborracharlo y que fuera y se acostara con la mujer, con su esposa y le metiera en gato por liebre. ¿Sí me explico? Él, como fiel hombre, como fiel soldado, dormía a los pies de la cama del rey, a la puerta de su alcoba, pero no se iba a dormir, porque él decía, no es posible que mi ejército esté peleando y yo durmiendo con mi esposa. Él no se impacientó, él no se impacientó, esperó lo que tenía que esperar. Y David ordenó matarlo. Mira, no, David fue malo. Saúl lo único que hizo fue quemó unas vaquitas y unas ovejitas y ya. Pero fue que él pecó contra Dios. David pecó en esta posición. Saúl pecó hacia arriba, hacia Dios, porque era Dios quien había determinado eso. ¿Por qué? Por la impaciencia, por no tener precaución. La palabra nos dice que hay un tiempo para cada cosa de todo lo que hay debajo del cielo. Hay un tiempo. Y si Dios ha determinado, ese tiempo va a llegar para tu vida cuando Dios lo haya determinado, no cuando tú lo quieras, no cuando tú lo desees y no cuando tú lo necesites. Es cuando Dios diga que es el momento. Es cuando Dios diga que es el momento, no cuando tú lo necesites. Tú lo puedes estar necesitando ya, pero Dios dice que no es el momento hoy, sino que tiene que ser mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a angustiar? ¿Te vas a cortar las venas? ¿Vas a salir a robar? Porque hay gente que por la fama sale a robar. Tengo que darle comer a mis hijos y no le importa robar, traficar, hacer lo que sea. ¿Por qué? Por la impaciencia. ¿Por qué? Porque no saben esperar. Entonces la impaciencia es algo dañísimo. La impaciencia es una herida emocional que nos hace sufrir en el momento en que aparece. Lo que está ocurriendo cuando estamos impacientes es que deseamos otra cosa frente a lo que tenemos. Estamos deseando algo, pero yo quiero aquello. Yo necesito aquello. A mí me parece que eso es lo mejor. Y la impaciencia de no lograr lo que yo quiero es lo que nos hace pesar. Es lo que nos hace pecar, es lo que nos hace cometer errores y es lo que nos hace aborrecibles a Dios. Porque cuando tú no aprendes a confiar, a descansar en Dios, te estás haciendo aborrecible.
Porque ¿sabe qué decía el mismo rey que mató, el mismo rey que cometió adulterio? Cuando llegó a conocer más a Dios, dijo, pacientemente espera a Jehová y Él me respondió. Dios te va a responder. Él va a responder tus oraciones. Él va a responder tus peticiones. Él va a dar respuesta a tus lágrimas, a tus lamentos, a tu queja. Pero en el tiempo de Él, no en el tuyo, hermano. Es en el tiempo de Dios. Tú puedes llorar y llore y es válido. Y la felicito. Si usted es de las que entra y usted es el que entra y llora, llore hasta el cansancio. Pero aprenda a esperar en Dios. No pienses que con tus lágrimas le vas a torcer el brazo a Dios. Eso no pasa. A Dios no lo conmueven tus lágrimas. A Dios no lo conmueven tus gritos. Es más, a Dios no lo conmueve tu necesidad. Que me estoy muriendo de hambre. Mentiras. Porque el ser humano tiene la capacidad de aguantar 8 días sin comer nada. Científicamente comprobado. Lo que pasa es que cuando usted se levanta a las 6 de la mañana, usted lo que tiene son deseos de comer. Porque no ha hecho más sino dormir toda la noche. Es más, tiene todavía apelmazada la comida de la noche anterior. No ha tenido tiempo de digerirla. Usted lo que tiene es ganas de seguir comiendo, pero no es hambre. Pero Dios sabe que usted después de 8 días sí puede sentir algo de hambre. Pero usted se impacienta. Usted se espera. Entonces, la impaciencia no es bueno. Lo primero que produce la impaciencia en un ser humano es que transmite miedo. Cuando usted está impaciente, usted caballero, usted varón de casa, usted se impacienta, le está transmitiendo miedo a su esposa. Si usted mujer se impacienta, lo primero que le está transmitiendo a su esposo es miedo. Y no solamente se lo transmiten del uno al otro, sino que también se lo están transmitiendo a sus hijos. Que el miedo se transmite. Eso es como una epidemia, como la gripe, como el COVID. Si el primero entra en miedo, en pánico, todos quedaron paniqueados, como decimos en Colombia. Y hay algo que me llamó la atención, investigando, porque me gusta investigar, y hay un promedio de 470 a 500 fobias que tienen los seres humanos por causa del miedo. Y les traje unas bien curiosas. ¿Usted sabe qué es alectorofobia? Alectorofobia se le llama a la persona que le tiene miedo a las gallinas. Alectorofobia. Hay gente que le tiene miedo a las gallinas. Y como son de sabrosas con papa y yuca. Pero hay gente que le tiene miedo. Y con buen ají encima. Oh my goodness. Les tengo otro para que se lo aprendan. A los que les gusta tomar nota. Coulorofobia. Gente que le tiene miedo a los payasos. Esos que le hacen reír a los niños en las fiestas. Hay gente que le tiene miedo y pánico. Y parece risueño. Un miedo a un payaso. Sí, hay gente que le tiene miedo y pánico a esa cuestión. Y tiemblan. Les tengo otra. Nomofobia. Es el miedo que sufren las personas hoy en día a quedarse sin cobertura del celular. Ay, me quedé sin celular. ¿Qué hago? Y empiezan a buscar la señal. Eso se llama, apúntelo, nomofobia. O sea, que si usted se queda, no, reprendo en el nombre de Jesús ese espíritu. Hay gente que entra en pánico porque se consigue celular. Y salen para la ventana y salen al balcón y... Eso se llama nomofobia. Y les tengo otro. Prométeme que nos van a reír con esta. Filemafobia. Filemafobia. Miedo a ser besado. Que no se rieran, les dije. Hay gente que le tiene miedo a ser besado. Ridículo, pero hay gente que le tiene miedo a eso. Y está comprobado científicamente. O sea, esto no me lo estoy inventando. Otro. Este sí yo creo que le va a doler a más de uno. Sí. ¿Lo quieren escuchar? Crometofobia. Miedo a gastar dinero. Lo que nosotros decimos tacaños, codos. En colombiano, miserables. Eso se llama crometofobia. Crometofobia. Miedo a gastar dinero. Si usted sufre eso, cúrese. Arrepiéntese y le pide perdón a Dios. Señor, libértame ese espíritu inmundo. Y ya el último, porque son 470 y no acabaría hoy. Ablutofobia. Miedo a bañarse o a cualquier actividad de higiene personal. Si usted no se baña, cúrese eso.
Renuncia en el nombre de Jesús. Apúntenlo. Ablutofobia, miedo a bañarse o cualquier manifestación de aseo personal. ¿Ok? Entonces, algo que tenemos que aprender a identificar, que el miedo no viene de Dios. El miedo viene de Satanás. La palabra de Dios nos dice que el Señor no ha colocado en ti y en mí espíritu de temor, sino espíritu de autoridad, de dominio propio y de poder. Eso es lo que hay en ti y es lo que hay en mí. Eso es lo que Dios ha designado para ti. Entonces, cuando tú entras en pánico, cuando tú entras en impaciencia, es porque tú no has aprendido a conocer a Dios. No has aprendido a conocer el corazón de Dios. No has entendido que Dios dijo en su palabra: y estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. O sea, hasta que usted se muera, ahí va a estar Dios. En el último instante, usted está muriendo, está volteando los ojos, ahí está Dios acompañándolo, haciendo ese paso entre el mundo natural y el mundo espiritual. Ahí está Dios acompañándolo. Se lo digo porque a mí me tocó leerle a mi papá el Salmo 23 cuando estaba agonizando. El momento en que los conectaron de las máquinas, yo lo estaba viendo por una tablet porque yo estaba con COVID en mi apartamento. Mi papá estaba en la sala de cuidados intensivos del Emory de Jones Creek y yo le empecé a leer el Salmo 23 y él estaba como angustiado porque él se le han llenado los pulmones de líquido y se estaba asfixiando. Él iba a morir o iba a morir. Dijeron: es mejor que lo desconectemos porque va a sufrir más. Pues, ya cuando uno si tiene que ir, se tiene que ir. Y yo me acuerdo que le empecé a leer el Salmo 23 y él estaba ahí como en su batalla para no irse, porque ¿quién se quiere morir acá? Nadie, ¿cierto? Y le empecé a leer el Salmo 23 y se relajó, porque la palabra tiene poder. En ese paso, cuando usted tiene miedo de soltar esta tierra y quiere ir al cielo, que es un lugar esplendoroso, lleno de belleza, lleno de paz, donde no hay lágrimas, donde no hay tristeza, hay gente que no se quiere ir de acá, le tiene miedo a morir. Pero cuando usted conoce a Dios, sabe que lo mejor que le puede pasar a usted es partir de aquí e ir a la presencia, a los brazos del Señor. ¿Ok? Entonces, la impaciencia produce miedo. Y en el versículo 7 de esta porción dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galal, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Saúl, el líder, tenía miedo porque estaba quedando sin hombres y los pocos que le quedaban iban con las piernas temblando. ¿Por causa de qué? De la impaciencia. Cuando usted es impaciente, lo que usted tiene en el fondo es miedo, inseguridad, duda de que Dios es fiel para con usted. La impaciencia es que usted no conoce a Dios. La impaciencia es que usted no ha abierto su corazón y no ha aprendido a depender de Dios. Eso es lo que es la impaciencia. No importa la necesidad, que estoy sin trabajo, que estoy endeudado hasta el cuello. Hemos dicho lo que usted se quiere imaginar. Pero si usted se impacienta en ese momento, usted no conoce la mano poderosa del Dios del cielo. Usted no ha entendido todavía lo que Él nos ha dicho, que Él siempre nos va a ayudar. Usted no ha entendido que Él tiene más que darte que tú que pedirte. Eso es la impaciencia, no conocer a Dios. Saber que Dios es un Dios de amor, que Él se duele y lo que Él está buscando es que tú lo conozcas, que cuando tú estés en angustia, cuando tú estés en necesidad, en estrechez, como dice aquí la palabra, que estaba David, tú corras a buscarlo a Él, que Señor, aquí estoy. Señor, no te digo de qué tengo necesidades, pero yo te quiero alabar, yo te quiero glorificar, yo te quiero exaltar en esta mañana. No le vayas a decir al Señor de qué tienes necesidad, porque Él ya sabe que estás endeudado, que debes un mes de renta, que debes 3 meses del carro, que no tienes un limón en la nevera. Él lo sabe. Vaya y alábelo, glorifíquelo, exáltelo. Que Él sea más importante que el carro y que la renta. Pero llegamos a Dios llorando, angustiado por algo que Dios ha prometido dárnoslo en abundancia y en gran manera. Ese es el problema. Amén. Dice la palabra en Santiago 1:4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Mi hermano, si usted no aprende a tener paciencia, te va a hacer falta mucha cosa. Lo primero que te va a hacer falta es dominio propio. La paciencia te da dominio propio, porque tú vas a ver la necesidad, pero la paciencia te va a decir: tranquilo, que es más grande el Dios mío que tu necesidad. La paciencia te va a permitir dormir tranquilo. Si tú no estás durmiendo tranquilo, estás sufriendo de impaciencia. Si tú no puedes
entrar a la presencia de Dios y orar porque no puedes, porque no te puedes concentrar, es porque estás sufriendo de impaciencia. Y eso no es bueno, no es agradable y no es bueno para su vida. Dios perfecciona su obra en los pacientes. Dios no puede trabajar con los impacientes, porque el impaciente no se deja formar. El impaciente vive corriendo, el impaciente vive mirando su necesidad a este nivel, pero no puede mirarla de dónde viene la bendición. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dijo a Abraham cuando le prometió a la edad de 75 años que le iba a dar un hijo? Póngase usted a pensar, con 75 años y su mujer con 70. Y le dice, le voy a dar un hijo. Y Abraham esperó. Él no sabía que tenía que esperar 24 años para recibir su hijo. ¿Sabe qué le dijo Dios? Mira las estrellas del cielo y cuéntalas. Humanamente es imposible que un ser humano pueda contar desde la tierra las estrellas. Cuenta un espacio, pero es muy difícil calcular la cantidad. ¿Ok? Pero cuando tú estás mirando al cielo, tratando de contar las estrellas, lo que en realidad estás haciendo es poniendo la mirada en Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Que en medio de tu problema pongas la mirada en Dios. No mires tu problema, no mires tu aflicción, no mires tu necesidad, no mires tu crisis, no mires tu enfermedad. Pon tu mirada en Dios. Y ahí te vas a curar de la impaciencia. Ahí te vas a liberar del estrés. Ahí vas a poder decir, Señor, un Dios tan grande, tan maravilloso, que hizo esta infinidad de universos, y tienes memoria de quién soy yo. ¿Por qué he de temer? ¿Por qué he de tener inseguridad? ¿Por qué he de angustiarme? Si el Señor cuida de toda su creación. ¿De qué te angustias? El rey David decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos nosotros? La pastora nos decía hace 8 días que Dios juntó con 3 dedos el polvo de la tierra. Él hizo así. Y con lo que juntó de sus 3 dedos hizo la tierra. Entonces, si con esto hizo la tierra, ¿qué somos usted y yo? Menos que microbios para Dios. Pero Él tiene cuidado de ti. Él te conoce a ti desde antes de que tú fueras algo. Antes de que Miller llegara a esta tierra, ya Dios conocía al papá y a la mamá de Miller. Ya conocía a los abuelos y a las abuelas de Miller. Y ahí para atrás. Él fue pensando hasta que, pum, yo quiero ver a Miller dentro de 300 años. Y ya estaba pensando en usted. Porque ese Dios no es un Dios de sorpresas. Dios todo lo piensa, todo lo tiene en orden. Amén. Segundo, la impaciencia produce egoísmo. Una persona impaciente es una persona egoísta. Dios no puede usar un corazón egoísta. El impaciente solo piensa en sí mismo y solo ve las necesidades suyas. Las demás no cuentan para nada. Una persona impaciente se vuelve egoísta. Solamente pienso yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y de para allá. De malas, Raimundo y todo el mundo. El impaciente es así. Porque como no tiene sino esto según él, entonces, ¿cómo le voy a dar a ella? Porque es que esto es lo único que tengo. No puedo. ¿Por qué? Por la impaciente. El impaciente se vuelve egoísta. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. El impaciente no ve la necesidad que hay en el mundo por las cosas de Dios, solamente ve la necesidad de él y de los suyos. No le importa que el del vecino se está muriendo, problema de él. ¿Que hay necesidad de predicar? Eso no es mi business. Porque primero es él. Yo quiero todo para mí, los demás. Mire a ver qué van a hacer. Y Dios no quiere eso. Dios quiere una persona que aprenda a ser paciente y que aprenda a entender a Dios. Que aprenda que usted no vino aquí a esta tierra a pasar de largo. Usted vino a dejar un legado. Que el día de mañana alguien le puede decir, yo conocí a Dios porque fulano de tal me habló. Esta persona me visitó. Él me llevaba a la iglesia. Él iba y me traía y me acercaba. Él me hablaba de Dios. La persona que es impaciente, el egoísmo no lo deja predicar la palabra, porque para él es infructuoso. Él no le ve importancia ni le debe valor el hecho de ir a hablarle a Dios de una persona. Problema de él. ¿Para qué me preparo yo? ¿Que me salve yo y los demás? El impaciente no puede aprender a amar a Dios. Usted aprende a amar a Dios en la paciencia.
Porque Dios te va a colocar pruebas, Dios te va a colocar dificultades, Dios te va a colocar eventos en los cuales tú vas a aprender a ver la mano poderosa de Dios. El impaciente jamás va a ver la mano de Dios. Él va a ver la mano del patrón, va a ver la mano del hombre, va a ver la mano del papá, va a ver la mamá de todo el mundo, menos la mano de Dios. Él no es capaz de ver que Dios está moviendo al ser humano para bendecirte. No lo puede ver por la impaciencia. Él está mirando quién no yo, pero no tiene capacidad de mirar para arriba. Eso hace el impaciente. El impaciente tiene tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. Para todo tiene tiempo el impaciente. Tiene tiempo para ir a vacaciones, tiene tiempo para trabajar, tiene tiempo para dormir, tiene tiempo para ir al estadio, tiene tiempo, pero para Dios no tiene tiempo, porque es que para ir a la iglesia es una perdera de tiempo. Qué aburrido. No entiende que aquí está la salvación. No entiende que si usted viene y se lleva una palabra de Dios, usted va a tener una semana de tranquilidad, de descanso. No es capaz de entender por la impacientez que tiene. Él piensa que si se va a la playa, eso lo va a hacer descansar. Él piensa que si se va al partido, eso lo va a hacer descansar. Y mentiras. Usted va y se divierte en el partido. Las 2 horas, 3 horas, pero sale y sigue lo mismo. Pero si usted viene aquí y se lleva una palabra de Dios, le va a durar toda la semana. Una palabra que usted lleve. Usted va a un estadio, gasta comida, gasta bebida, gasta plata en el etiquete y sale tal como entró, vacío y con el mismo problema y peor. Amén. Salmos capítulo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, hermano. Usted no puede escuchar a Dios y no puede ver a Dios en sus carreras. Usted tiene que aprender a desacelerarse. Desmóntese el caballo. Tranquilícese. Dele tiempo a Dios. En este país nos hemos acostumbrado, porque por lo menos en Colombia casi no se ve. Y lo vi solamente una vez hace muchos años, era muy niño, que había un restaurante no, ya lo hay, miento. Pero el primero que yo vi era un restaurante de comida rápida donde tú entrabas y te daban la hamburguesa y la malteada. Entonces hay gente que viene a la iglesia pensando que la iglesia tiene una entrada de drive-thru, Milagros Express. No, eso no pasa. La iglesia no tiene Milagros Express. No hay una ventanilla donde usted llama, sí, mándeme la sanidad, necesito un puesto, necesito que me pongan gerente. No, no hay, no existe. No hay iglesia con Drew Drive, con Drew Drive, no lo hay. Con Drive-Thru. No lo hay, no existe. Usted tiene que aprender a tener paciencia. Que la necesidad suya, usted no le va a robar el sueño a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no duerme. Dios no necesita dormir. La paciencia suya va a hacer que Dios ponga la mirada en usted. ¿Sabe qué hizo Job? El día que se le murieron los 10 hijos, porque en un solo evento perdió sus 10 hijos. En un solo evento perdió todas sus riquezas. Y en un mismo día en que perdió sus hijos, perdió sus riquezas, le dio lo que nosotros llamamos carranchín, sarna. Gracias. ¿Sabe qué hizo David? ¿Qué hizo Job? Se postró en tierra y dijo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. ¿Qué habías hecho tú? ¿Cuántos se han arrancado los pelos, las barbas, las orejas y todo? Pacientemente, o sea, Dios dio, Dios quitó, ¿qué vamos a hacer? Que fue que trabajé toda la vida, fue que yo fui a la universidad y, mejor dicho, salí a vender empanadas para pagar el semestre. Y si tú estudiaste fue porque Dios te permitió, no fue porque tú fuiste habilidoso, talentoso, fue porque Dios le dio el privilegio de ir a la universidad. Le dio la bendición. Aprendamos a esperar en Dios. Vamos a la número 2, ahora vamos con la número 3. La impaciencia produce pánico. Eso es terrible. Hay gente que se enferma, que pierde el sueño, pierde el alimento. No puede comer, tiembla por ser impaciente. Mire todo lo que causa la impaciencia en un ser humano. Ya vimos que causaba egoísmo, ya vimos que causaba miedo y ahora produce pánico. Una cosa es el miedo, otra cosa es el pánico. El miedo
te da miedo hacer cosas, pero el pánico definitivamente te paraliza. Te paraliza. Una persona con miedo queda quieta, no se puede mover. Yo tuve una experiencia cuando estuve en el Army en Colombia, la primera vez me emboscó la guerrilla y yo iba camino a Turbo, bordeando el Golfo de Urabá. Yo vi como a 300 metros que entró el primer camión en la curva, el segundo, el tercero, el quinto, y yo iba cerrando el convoy. Cuando yo entro a la curva y salgo a la recta, veo ese desorden. 3 camiones atravesados, gente en el piso. Yo lo que hice fue, tan pronto disparé, y un soldado de los que venía conmigo escoltando el camión que íbamos, se botó en el piso, aquí en la carretera, cogió el fusil y empezó a gritar, mamá, mamá, ayúdeme. Y no le estoy hablando de un niño de 15 años, estoy hablando de un hombre de 25 años, experto en guerra, entrenado para matar. Pero en medio del pánico, no supo cómo reaccionar. Un hombre que tenía un fusil, tenía bayoneta, tenía granadas, quedó ahí paralizado. Eso causa el miedo. Y eso nos pasa a ti, te pasa a mí, cuando tú no conoces a Dios. Tienes que aprender a renunciar y a rechazar en tu vida el pánico. El pánico no puede ser parte de tu vida ni tus pensamientos. Ay, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Busque la presencia de Dios. Ay, ¿yo qué hago? Ore. Ay, ¿yo qué hago? Busque la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. La tristeza, la angustia, la desesperación no producen milagros. Yo jamás he visto una persona que porque grite hagan milagros. Yo conozco a los que han recibido milagros porque han ido a la presencia de Dios y relajadamente, tranquilamente, esperan en la misericordia de Dios. Es ahí, no es en el grito, no es en la angustia, no es en la desesperación, es en la calma. El pánico nos puede llevar a lugares oscuros en segundos. Mire lo que dice la porción que le leí en el versículo 9. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en fosos, en peñas, en rocas y en cisternas. Mire el pánico que tenía esa gente, que corrieron a esconderse en huecos. ¿A dónde te vas a esconder tú cuando estás en miedo? Cuando estás en impaciencia, ¿a dónde te metes? ¿Con quién te asocias? Ay, mire, yo he conocido gente que en un momento de pánico por estrechez se han prostituido por plata. Porque necesitaba plata y no les importa. Al mejor postor. Que hay que traficar, vamos a traficar, pero plata hay que conseguirla al precio que sea. Si me toca coger la familia que irme para el otro lado, me voy porque es que yo necesito plata. Y por plata mucha gente ha perdido lo poco que tiene. ¿Por qué? Porque se impacientan, tienen afán de enriquecerse, tienen afán de prosperar, desconociendo que es Dios el que prospera. Ese es Dios el que bendice. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿Qué te lleva a hacer a ti para conseguir el dinero? ¿Qué te lleva a hacer? ¿Te lleva a mentir? ¿Te lleva a ser desleal? ¿Te lleva a hacer negocios chuecos? ¿A qué te lleva a hacer el dinero a ti? Nos toca pensar. La impaciencia produce pánico. Fue tanto el miedo y el pánico que tuvo el pueblo de Israel que corrieron a esconderse. ¿Qué se te ha pasado por la mente en un momento de pánico? A usted le pasaron muchas cosas, hasta de quitarse la vida. No merece la vida, dice. Me voy a cortar las venas, me voy a envenenar. ¿Todo por qué? Por la impaciencia. ¿Todo por qué? Por no conocer a Dios. ¿Todo por qué? Por querer todo ya o ya. No, con Dios no hay afán. A Dios no lo correteamos. A Dios no lo estamos, como decimos en Colombia, no lo estamos puyando. Porque Dios va a hacer en la medida que tú te dispongas. En la medida que tú te rindas. ¿Sabe por qué no recibimos muchas veces? Porque no nos queremos rendir. No nos queremos humillar. Seguimos con altivez. No, yo no quiero orar porque es que, mire, si usted no sabe orar, postre, mire, Señor, no sé hablar contigo, pero aquí estoy. Y tiéndase ahí. Háblame, Señor. Y el Señor se va a acercar a ti. Pero no nos queremos ni postrar. No queremos sacar tiempo ni para leer la Biblia. Pero si queremos milagros, si queremos casas, si queremos carros, queremos, mejor dicho. A ver, ¿a quién le pagan aquí por ir solamente los lunes? Y llega el viernes y tome la semana completa. ¿Hay alguno? Tiene que ir 5 días y partirse el lomo, ¿cierto? Y el viernes, tome. Y con Dios sí queremos ir a orar el domingo, y ay, el lunes ¿para qué oro?
el martes para qué oro, el miércoles para qué oro, y qué voy a ver la palabra. Y ya pensamos que con eso ya le hicimos. No, mi amado. Eso es falta de paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y él me escuchó. Quiere que Dios lo escuche y tenga paciencia. Relájese, desacelérese, busque la palabra, ore, escuche alabanza, congréguese, venga a la iglesia, vaya al grupo de movimiento y Dios te va a hablar. En el tiempo de Él, no en el tiempo tuyo. Porque Dios es rey. Y el rey habla cuando quiere, no cuando nosotros necesitamos. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mire por qué cosas tenemos que trabajar tú y yo todos los días de nuestra vida. Huye ¿qué? Del afán. Perdón. Huye de la impaciencia. Huye de la pereza. Porque ¿sabe por qué no oramos muchas veces? Porque tenemos pereza. Ay, ¿para qué oro? Ay, no. Dios no me va a escuchar, Dios te va a escuchar. Es más, te tengo una noticia. Dios te espera cada mañana. Que por lo menos te la aplique, Señor. Gracias por esta noche que dormí. Gracias porque me permitiste descansar. Gracias por la vida de mi esposa. Gracias por la vida de mis hijos, Señor. Gracias por ese trabajo que aunque estoy al rayo del sol, de ahí estoy trayendo la comidita. ¿Qué dice el Señor? Huye de estas cosas, sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cuando usted es impaciente no es manso. Usted cree que usted es el número uno y va a pasar por encima. Es que yo necesito y yo necesito ya. O Dios hace algo o yo miro a ver qué hago. Así le hablamos a Dios. Señor, si no me soluciona el milagro ya, yo salgo pero yo me rebusco, yo no me voy a morir de hambre. Hermanos, vamos a renunciar a la impaciencia. La paciencia no viene de Dios. La impaciencia llega a tu vida, llega a tu mente y a tu corazón por no conocer de Dios. Por no acercarte a Dios, por no buscar de Dios. La impaciencia está volviendo a la humanidad loca. ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? En el versículo 3 dice, Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que te había ordenado. Hay cosas que Dios nos ha ordenado, hay cosas que están establecidas para los hombres casados, para las mujeres y para los hijos, porque Dios es un Dios de orden. Pero como queremos vivir a la carrera, como queremos, es que es una locura. Hoy los jóvenes quieren vivir como si tuvieran 30 años y cuando no tienen 30, ay, yo quiero ser niño. ¿Qué día me vi un post que llega un señor de edad a la casa? ¿Dónde está el bebé? Dice, papá, yo tengo 15 años. Ah, entonces va a trabajar. No, aquí está el bebé, papá, aquí está el bebé. Así nos pasa a nosotros. Ya los jóvenes no se quieren dejar formar porque ya creen que la saben toda. Porque creen que ya es que agarraron el mundo, porque ya respiro y camino, ya me gané el mundo. No, se tienen que dejar formar. Hay un tiempo en que ya hay necesidad de buscar un compañero, hay necesidad de formar una relación, hay necesidad de crear familia, pero eso en el tiempo de Dios, no en el tiempo de antes, no en el tiempo mío, no porque, ay, me pareció bonito, no, no, es en el tiempo de Dios. Amén. La impaciencia produce confusión. Cuando usted está impaciente toma malas decisiones. Lo que yo estaba diciendo al principio. Una mujer cuando está impaciente y ve que tiene 35 años y no consiguió marido, se agarra del primero que pase. No le importa que tiene una pata de palo, que es tuerto, que tiene mal aliento. Se agarró de ese, se fue. Porque no me puedo quedar. Y así le pasa a los hombres. Llegó a los 35, 40 y nada, me agarro esta escoba con falda. Y eso no puede ser así. Mire lo que pasó en el versículo 12 de la porción que le leí. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él pensó que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Y mentiras. Porque como rey él no tenía esa función. Como rey no tenía esa autoridad. Como rey él tenía un tope y hasta donde podía llegar. Así nos pasa a nosotros. Por no conocer la ley.
Por no escuchar a Dios, hacemos cosas que no nos convienen. Y ahí viene la tumbazón de dientes. Ahí viene el ayayay. Ay, si alguien me hubiera dicho. Se le dijo, pero no escuchó. Cuando somos jóvenes nos pasa el síndrome de Shakira. Sordos, ciegos y mudos. No respondemos. No escuchamos. Cuando, ay, sí, ay. Ya es tarde. 1 Corintios capítulo 14, 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión. Usted está angustiado, vaya, llórele. Señor, dame paz. Señor, dame tranquilidad. Señor, que las aguas se calmen. Que la situación, Señor, yo la pueda ver clara. Eso es lo que tienes que hacer tú. Porque muchas veces la puerta está al frente, pero por estar angustiado no la ves. La solución la tienes en tu propia casa. La solución la tienes en tus manos, pero por no escuchar a Dios, haces lo que no tienes que hacer. Ese es el problema. Dios nos permite tener la solución, la llave en nuestras manos, en nuestro poder. Tenemos cómo salir del aprieto, pero por no escuchar a Dios, soltamos la salida y nos agarramos de lo que no nos sirve. ¿Por qué? Por no escuchar a Dios. La bendición siempre va a estar cerca tuya, porque Dios ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Pero por no escuchar a Dios, por no buscar de Dios, tomamos malas decisiones, nos dejamos confundir. Entramos en angustia, entramos en desesperación. Amén. Mire lo que nos dice el Salmo 27, 13, 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Usted va a ver la bondad de Jehová aquí en esta tierra. Usted la va a ver, la va a disfrutar, la va a gozar, pero aquí en la tierra, si aprende a ser paciente. Mire lo que continúa diciendo esta porción. Aguarda a Jehová. ¿A quién tiene que aguardar? Aguarda a Jehová. No aguardes en tu pareja, no aguarde de tus hijos, no aguarde del presidente, no aguarda de Dios. Si usted está esperando recibir algo del hombre, que Dios puede usar a un hombre para bendecirte, sí, eso pasa. Y sigue pasando y seguirá pasando. Dios va a tocar el corazón de la gente para que te ayuden cuando tú menos lo esperas. ¿Pero qué? Porque Dios coloca eso en el corazón de la gente. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Alienta tu corazón a las cosas. ¿Sabe cómo alientas tú tu corazón? Leyendo la palabra. Lo que hace la palabra en tu corazón es que te da firmeza. Te da aplomo, te da tranquilidad, te da paz. Es la palabra. Es la palabra, no hay nada más. No es el abrazo del pastor, no es la palabra del compañero, no es el cheque que te lo ponen en el bolsillo, porque el cheque lo revisa y ay, pero sale y se fumó. La renta, el mercado y quedó en las mismas. Y hasta ahí llegó la paz. Porque se siente bonito cuando se recibe el cheque, ¿cierto? Sonreímos, se nos va el cansancio, las horas de asoleada, los machucones se olvidan. Pero cuando lo gasta, otra vez nos desinflamos. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, hermano. Aprendamos a esperar en Jehová, hermano. Usted aprende a esperar en Jehová. Usted aprende a conocer a su papá porque usted no es huérfano. ¿Sabe qué dijo el Señor? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso yo te recogeré. Cuando usted sabe que tiene un Dios en los cielos, usted tiene que estar tranquilo. ¿Quiénes somos papás acá? ¿Y cómo llega el niño a su casa? Papá, tengo hambre. Papá, yo tengo hambre. ¿Y sabe qué? Mis hijos eran bien curiosos. Les daban unas hambres. Papá, yo tengo hambre de hamburguesa. Y del Corral en Colombia. Y eran caribeñas esas hamburguesas. Papá, yo tengo hambre de pollo de semáforo rojo, un pollo español. Y es caribeño ese pollo. Repito, pero no quiere, no le da hambre de arrocito con papa y huevos, no, de pollo. Unas hambres raras. Gloria a Dios que sus hijos no sufren de esas hambres. Gloria a Dios, los bendigo y los felicito. Pero los hijos míos tienen unas hambres raras. Eso eran con nombre propio. Y los que tienen niños pequeños oren para que no van a sufrir de ese mal porque se van a ver en aprietos. Señor, que ese síndrome no los ataque a mis hijos porque unas hambres raras. Ellos no se preocupan. Y así quiere Dios que seas tú. Dice la palabra de Dios. Que cualquiera de nosotros que no se hace semejante a un niño,
no heredará el reino de los cielos. El niño no se preocupa. El único que espera que llegue a las 12 y se sienta. La mamá verá qué va a hacer, con qué le va a salir. Él llega a las 6, 7 de la noche y se sienta. Y el papá, no sé el papá qué va a hacer, pero ahí tiene que aparecer algo. Así quiere Dios que seas tú y que sea yo. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a abandonar. Padre responsable, después de Dios no hay nadie más. Él sí es un padre responsable. Él sabe cómo están tus zapatos. Él ya sabe que se le están viendo las medias. Él ya sabe que si se para sobre una colilla se le queman las plantas de los pies. Él lo sabe. ¿De qué te afanas? ¿De qué te preocupas? Él sabe cuántos cabellos perdiste anoche sobre la almohada. ¿Por qué te agüitas? ¿Por qué pierdes el sueño? ¿Por qué pierdes la paz? ¿Por qué te dejas confundir? ¿Por qué entras en pánico si Dios es bueno? Dice la palabra de Dios, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero tú por desconocerlo entras en pánico porque tú no lees la bendita palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra dice, wow, este hombre dice que él fue joven y que ya envejeció y que nunca vio a una persona justa aguantar hambre ni su descendencia mendigar pan, porque usted no va a mendigar pan. Si usted le cree a Dios, usted va a tener provisión hasta que le sobre y le abunde sobre su casa. Tendrá para dar, para prestar, para diezmar y no pedirá prestado. Porque eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios anhela en ustedes. Pero tienen que aprender a conocer a Dios. Aprendan a ser fieles. ¿Sabe usted por qué no es fiel con Dios? Porque usted es impaciente. ¿Qué voy a perder 2 horas ahí si yo en 2 horas me hago 40,000 haciendo deliveries? ¿Qué voy a perder? No, yo me hago $40, me sirven más. Mentalidad pobre. Mentalidad pobre. Porque usted piensa que Dios para usted vale $40. Y Dios tiene más que darte que tú que pedirte. Ay, yo en 2 horas me hago 50 dolaritos. Eso no es nada. Usted aprende a confiar en Dios. Primero Dios por encima de todo. Que hay gente que trabajaba en el hotel y mi hijo trabajó en un hotel. Yo no trabajo los domingos. ¿Qué tiene? Nunca trabajó en un hotel el domingo. Y llegaba los lunes y venga para acá. Porque ¿sabe qué? Aquí necesitan la mano de obra del hispano. Nadie se parte el lomo como usted y yo trabajando. ¿Para qué les da miedo decirle no un domingo al empleado, al trabajador, al patrón? Usted le dice no, los ponen aprietos. Usted es un buen trabajador, usted tiene la bendición, tiene la unción, tiene la gracia y tiene la presencia en su vida. Amén. Mis amados, vamos a orar en esta mañana, damos gracias a Dios.